Estamos viviendo un momento muy importante en materia de seguridad en nuestro país. Tenemos cifras que preocupan, la gente se siente agraviada por la inseguridad. Al mismo tiempo, el gobierno está considerando si la forma de atacar la inseguridad es tener una presencia militar constante en las calles de nuestro país. Para hablar sobre este tema, yo quiero agradecer la presencia en la entrevista de Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Javier, gracias por estar con nosotros. A ver, este martes pasado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que no solamente sí se va a hacer una consulta, como dijo el presidente que sí iba a hacer, una consulta sobre si se mantiene al ejército en las calles en su actual papel, sino que además la consulta la va a organizar el ejército, porque sería muy cara dársela al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué piensas cuando nos dan un anuncio de esta naturaleza? Claro, yo creo que es un anuncio muy preocupante, no porque uno piense, yo creo que es natural que el gobierno consulte con la sociedad de la ciudadanía qué opinan de diferentes temas, para eso tenemos encuestas, sondeos y demás. Pero ¿qué es lo que me parece preocupante? Que una vez más el gobierno nos está diciendo que quiere una consulta con resultados a modo. O sea, esta se parece más a la consulta del con la que se canceló supuestamente el aeropuerto de Texcoco, que a las consultas constitucionales que se hicieron el año pasado eh, y este año, ¿no? Entonces, sabemos que hay una prohibición constitucional a hacer consultas sobre temas de seguridad, Es artículo ¿no? 35, si no mal Está recuerdo, de la en, Constitución. en el artículo reformado Sí. por este gobierno, ¿no? Entonces, hay una razón por la cual no se someten a consulta este tipo de temas, como tampoco se consultaría si la gente quiere más o menos impuestos, por Ujú. ejemplo. Pero la otra es que el gobierno diga, y la vamos a hacer nosotros. Pero ni siquiera el gobierno, la va a hacer el ejército. O Ujú. sea, esto es una consulta, si lo entiendo bien, para saber si la Fuerza Armada Permanente, como dice la propia Constitución, se mantiene en labores de seguridad pública y quien la va a hacer es el ejército. Propios. Sí, entonces ahí también hay un conflicto de interés. Mm. Y ahora, porque yo sé que en el debate se dice, pero ¿por qué no consultar con la sociedad? De nuevo, yo creo que se puede sondear con la sociedad cualquier cosa, pero creo que esta no es la forma en que la que debería procesarse esta decisión. Eh, digamos, porque por un lado, la sociedad difícilmente podríamos decir que tiene la información suficiente para saber si la estrategia de seguridad óptima es con fuerzas armadas en las calles o sin fuerzas armadas en las calles. Y si a esas vamos, yo diría, pues que el general secretario haga una serie de comparecencias Y que públicas explique sus y que posiciones. explique el Sí. argumento, porque lo que menos ha ofrecido el gobierno son argumentos en favor de su postura. Ahora, lo que sí sabemos es que los gobernadores de cualquier partido político y los presidentes que han ejercido sus funciones en los últimos sexenios, todos ellos querían al ejército en las calles, todos ellos consideraban de una forma u otra que las Fuerzas Armadas podían hacer mejor una labor de policía que una policía federal. ¿Qué opinas? Pues bueno, yo creo que eso puede ser cierto en un entorno de muy pobres capacidades estatales. Ujú. De nuevo, si los estados y municipios no sienten que tienen suficientes recursos para producir policías de calidad, ¿no? Pues lo fácil es pedir la ayuda de la federación. Ujú. Y más de las Pero, Fuerzas Armadas, ¿no? Y ¿no? Fuerzas Armadas, digamos, la capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas es superior a la de cualquier policía local. Pero veamos, es que nada es gratis. Porque si por un lado, para tú tener presencia de Guardia Nacional o de Ejército y Marina en un municipio o estado, este, los gobiernos locales también están recibiendo menos recursos para fortalecer sus policías. Entonces, digamos, una cosa es ver quién te patrulla las calles y caminos de tu localidad y la otra es quién provee la seguridad pública, quién va a hacer los arrestos, quién va a hacer las investigaciones eh, para procurar seguridad y justicia en un país como México. El presidente dice que su estrategia está funcionando muy bien, que están declinando todos los delitos principales, dice incluso el homicidio doloso, aunque en realidad cuando vemos las cifras pues encontramos que a lo mejor hay otros datos, eso es lo que yo podría decir. ¿Cómo ves tú este funcionamiento de la estrategia de seguridad del gobierno? Sí, yo veo datos preocupantes, digamos. Sí podríamos
digo, yo sí reconozco que Una una disminución. disminución o se ha estabilizado la cifra de homicidios. Ujú. Ahora, pero el gobierno anuncia, bueno, a una disminución de 10, de 12% en los homicidios observados en los últimos 3 años. Y bueno, esto a cuesta de tener más de 100,000 efectivos en las calles, ¿es suficiente una disminución de 10% en los homicidios para que la presencia de las Fuerzas Armadas pase de transitoria a permanente? Porque hay otra Pero cosa que está además, subiendo. los homicidios son delitos del fuero común. Supuestamente deberían corresponder a las autoridades locales, a las estatales y a las municipales. Curiosamente, la Guardia Nacional y las policías federales en realidad usualmente no tienen ningún papel en el delito de homicidio porque se dedican a delitos federales, que son usualmente los delitos contra la salud. Exacto. Entonces yo pondría por un lado eso, es decir, a mí no me parece una reducción suficiente Ujú. en homicidios Que para además, justificar que esto. además tampoco es 10%. Cuando te pones a verlo es de 2%. El propio presidente lo admitió cuando Jorge Ramos estuvo en la mañanera. Claro, comparas el máximo histórico con el último dato, por ejemplo, y ahí te sale una cifra. Ahora, pero hay otros datos que sí nos preocupan. Números de desapariciones Ujú. y yo diría número de denuncias de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, está prácticamente Sin operar, sin sí. operar, Ujú. pero sí tenemos datos del número de denuncias. Y hoy hay más denuncias por violaciones a derechos humanos contra la Guardia Nacional que en su momento contra el Ejército, Bueno, es que también hay muchos más elementos, ¿no? porque, Entonces, a ver, la Policía Federal tenía 30,000 elementos, la Guardia ujú, Nacional tiene ujú, 115,000 así y es, claramente hay más elementos de las Fuerzas Armadas haciendo patrullajes. exacto. Entonces, comparemos ese dato. Ujú. Las disminuciones en homicidios con el número de violaciones a derechos humanos. Ahora, ¿Cuándo se va a resolver esto? el presidente dice que ya el ejército es distinto, que el ejército cambió cuando él asumió el poder y que hoy ya no es un ejército violador de derechos humanos. ¿Qué opinas? Pues ahí están las cifras de las denuncias. Que la comisión no las resuelva, es decir, bueno, ¿dónde están las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos? Si estuvieran resueltas a satisfacción esas denuncias, podríamos tener otro dictamen quizá sobre qué tan bien están haciendo el trabajo las Fuerzas Armadas. Ahora, la otra sería, ¿por qué no estamos hablando con las víctimas? Porque hay trabajo cualitativo y sondeos en los lugares. Cuando tú hablas con las víctimas Ujú. en las regiones de alta violencia y demás, no es lo mismo pensar que está patrullando tu ciudad el ejército a haber estado involucrado en un operativo o que tus derechos hayan sido violentados por Guardia Nacional o Fuerzas Armadas. Cuando yo he hecho trabajos en, no sé, Tamaulipas o en Michoacán o en Guerrero, y le pregunto a la gente dice, no, yo sí prefiero al ejército. ¿Qué opinas de eso? Bueno, ahí también yo creo que hay que tener cuidado porque, digamos, en un clima de creciente inseguridad, es hasta natural que la población pues te pida una especie de mano dura, ¿no? Ujú. Es de, si hay delincuentes en las calles, yo prefiero que haya armas largas patrullando. Eh, pero de nuevo, ¿quién hace el trabajo de inteligencia? ¿Quién se va a encargar de llevar a los delincuentes frente a las fiscalías y a los tribunales? Digamos, tenemos una inversión inusitada en Fuerzas Armadas en las calles, pero las capacidades del Estado en investigación, en averiguaciones, ¿no? Hay que ver quién está llegando a las cárceles, yo creo que no se está atendiendo eso. Paralelo a las cifras de militarización, tenemos el número de personas que están en la cárcel en esta prisión preventiva oficiosa sin haber sido procesados, sin tener una sentencia. ¿Cuál es tu opinión personal? ¿Debemos mantener la militarización de la Policía Federal o no debemos mantenerla? Yo creo que no tenemos evidencia suficiente para hacer permanente o para ampliarle tantos años la presencia de las fuerzas. Porque ¿qué preocupa? Es cierto que las Fuerzas Armadas tienen mayor capacidad de fuego y a lo mejor a nivel local pueden producir Aunque si reducciones la en la estrategia seguridad. es de abrazos y no de balazos, yo creo que ¿por qué es significativa la capacidad de fuego? Bueno, porque si queremos atribuirle a eso la disminución en homicidios, por Está ejemplo, bien. ¿no? Ujú. Podría hacerse. Pero ¿qué me preocupa? Yo quiero que las Fuerzas Armadas son como la última instancia, el último recurso que tiene el Estado. Pero también las Fuerzas Armadas
de todo el aparato estatal son el cuerpo que tiene menos transparencia y menos rendición de cuentas. Digamos, si nos equivocamos en la apuesta con el ejército, ¿quién va a someter, a quién le rinde cuentas el ejército? Eso me preocupa. Digo, y aplica tanto para seguridad pública como para toda la demás cantidad de proyectos que le están encomendando. ¿No? Si tuviéramos más transparencia, más rendición de cuentas sobre las Fuerzas Armadas, quizá podría aceptar que esta solución se hiciera permanente. De nuevo, yo creo que este sexenio empezó con un acuerdo político. Y el acuerdo político era que se aceptaba crear una Guardia Nacional de naturaleza civil. Y que recurrir a las Fuerzas Armadas era solo una solución transitoria, temporal, 4 o 5 años, Sí. en lo que se construía esta nueva capacidad estatal de una Guardia Nacional. Yo creo que no se ha hecho ninguna inversión en construir esa Guardia Civil. Lo que se ha hecho es construir un nuevo cuerpo militar. Entonces, si nunca se hace la inversión en la vía civil, lo único que va a pasar es que esta solución transitoria se va a volver irreversible y permanente. Ahora, yo veo otros países, por ejemplo, me dicen, es que en España hay una Guardia Civil que formalmente está adscrita a las Fuerzas Armadas, aunque en realidad opera de forma distinta. Veo los carabineros italianos, la Guardia Nacional francesa. Pero lo curioso del caso es que estas policías nacionales tienen funciones realmente pequeñas, acotadas. En cambio, veo una gran importancia en las policías municipales y las policías locales. ¿Debería ser ese el camino que siguiera México? Sí, es que yo creo que si vemos la experiencia de otros países, tú no puedes resolver el problema de seguridad pública sin tener capacidad local, que policías estatales y municipales puedan cuidar a su población. Que vivan ahí mismo, que vivan no ahí, que conozcan. que los manden a hoteles o cuarteles Exacto, temporales. porque ¿no? las Fuerzas Armadas pues, tienen esta naturaleza itinerante. Unos meses están en un lugar, otros en otro. Y lo que he visto de expertos en el tema, lo que te dicen es, esto también requiere un trabajo de inteligencia, de investigación. ¿Y cuál es la capacidad de los soldados en hacer investigaciones? En trabajo policíaco, ¿no? Ahora, de nuevo, hay que evaluar la capacidad de las instituciones mexicanas en México. O sea, si en España y en Italia Hay policías nacionales, que estén bueno, adscritas a las Fuerzas no, Armadas. pero hay que ver su sistema de justicia, hay que ver las capacidades de sus policías locales. A mí lo que preocupa es si el argumento del gobierno es confíen en mí, que yo voy a hacer un buen uso de las Fuerzas Armadas. Bueno, a este presidente le quedan 2 años. ¿Por qué habría yo de confiar en las buenas o malas intenciones del presidente en turno para saber qué uso van a hacer de las Fuerzas Armadas? O sea, esto se puede, a mí me preocupa que esto se vuelva irreversible y con la capacidad institucional tan debilitada de nuestro país, de procuración de justicia, que digamos, bueno, ¿quién va a ser capaz? Si este gobierno no fue capaz de cumplir su promesa de llevar al ejército, devolverlo a los cuarteles. Que además fue una promesa fue una promesa de campaña, ¿no? Fue una promesa de campaña. Ahorita, claro, el presidente puede decir que cambió de opinión. Lo ha dicho. ¿No? Pero en algún momento, incluso a mí me preocupa si esta es la exigencia del gobierno o si es la exigencia de las propias Fuerzas Armadas. Creo que las Fuerzas Armadas lo que han pedido es, yo hago lo que tú me digas, no me gusta, no es mi función, pero si lo hago necesito un marco jurídico. Y creo que estable, ¿no? Pero es lógico, ¿no? Eso lo han venido pidiendo desde hace muchos años. Sí. Ahora, yo sí creo que, de nuevo, que podemos recurrir a las Fuerzas Armadas de manera excepcional, ¿no? Y creo que la apuesta que está haciendo el gobierno es hacerlo de forma permanente. Y eso me preocupa en una democracia joven con pobres mecanismos de rendición de cuentas como los que tenemos en México. Javier Aparicio, profesor e investigador del CIDE, yo quiero agradecerte esta conversación. Gracias a ti. Buenas noches. Y a usted, a que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.